Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado de Navíes. Soy alumno de la carrera de Trabajo Social. En este caso me ha correspondido presentar la cátedra de Psicopatología Evolutiva, ¿no es cierto?, con respecto a la historia de la psicopatología en el tiempo, como unidad temática número 1. Bueno, en este caso, la docente corresponde a la profesora María Fernández Santander Hernández, de esta cátedra de Psicopatología, ¿ya? Y vamos a encuadrar, ¿no es cierto?, esta unidad número 1 a través de una pequeña introducción. Posterior a eso voy a presentar una línea del tiempo que no está inserta dentro de este PPT porque la desarrollé en Canvas, ya para que pudiese apreciarse un poquito mejor y fuera un trabajo más depurado. Y posterior a eso vamos a ir desarrollando paso a paso hasta llegar finalmente a la conclusión de este trabajo. Bueno, como introducción, lo primero es entender la historia de la psicopatología evolutiva, entenderla como fascinante, como un recorrido, ¿no es cierto?, que vamos a realizar a través del tiempo, que nos va a permitir comprender cómo la humanidad ha ido abordando y comprendiendo los trastornos mentales y emocionales a lo largo de los siglos. Bueno, esta disciplina se centra en el estudio de los trastornos psicológicos en el contexto del desarrollo humano y se han ido explorando cómo los síntomas y las manifestaciones de la enfermedad mental han ido evolucionando y han sido interpretadas a lo largo de la historia de diferentes formas, ¿no es cierto? Desde explicaciones que son carácter mágicas o demoniológicas en culturas que son primitivas, hasta enfoques modernos basados en la evidencia, ¿no es cierto?, en la neurociencia, la psicopatología evolutiva, reflejando no solo el progreso de nuestra comprensión de la mente humana, sino también los cambios en la forma en que la sociedad ha ido abordando y tratando a las personas que padecen de estos trastornos mentales. A lo largo de este trabajo, ¿no es cierto?, que es la introducción a la historia de la psicopatología evolutiva, vamos a explorar las diversas concepciones culturales y teóricas que han dado forma a nuestra comprensión de la enfermedad, de las enfermedades mentales a lo largo del siglo, y cómo estas perspectivas han ido influyendo, ¿no es cierto?, en la forma en que se van diagnosticando, tratando y se va apoyando a aquellas personas que enfrentan estos desafíos en el área de la salud mental. ¿Ya? Y para eso, profesora, eh, me gustaría presentar, ¿no es cierto?, este mapa conceptual, esta línea del tiempo. Como podemos ver, yo logré desarrollar, ¿no es cierto?, esta línea del tiempo partiendo por las culturas primitivas, ¿no es cierto? En este caso acá, con el predominio de la concepción mágica, como decía, esta demonología y este chamanismo, para explicar una conducta normal. Por exterior a esto nos preceden las sociedades preclásicas, que es la continuación de la concepción mágica, donde se atribuían trastornos mentales a castigos divinos o la influencia de demonios. Posterior a esto aparece la antigüedad grecorromana, ¿no es cierto? Se inicia el cambio hacia la idea de que los trastornos mentales tienen causas naturales y se desarrolla la teoría de los humores, que se atribuye a los trastornos al desequilibrio de los humores corporales. El cerebro se reconoce como un órgano afectado en los trastornos mentales. Posterior a esto, a la Edad Media, ¿no es cierto?, hay una involución, hay un regreso a esta concepción demonológica con la Iglesia Católica considerando a los locos como víctimas inocentes del diablo. Y se inicia un proceso de cambio hacia un tratamiento que es mucho más cruel, ¿ya?, y bastante represivo a partir del siglo XIX. Después tenemos el periodo del Renacimiento y la Ilustración. Acá hay una crítica fuerte hacia la demonología y el retorno a la teoría de los humores. Acá la fundación de los primeros manicomios y hospitales psiquiátricos, ¿no es cierto?, se destacan como uno de los primeros elementos entendidos que hay que tratar, ¿no es cierto?, esta patología. Acá se destacan figuras como Luis Vives y John Weyer, que cuestionaban la concepción de la demonología y promovían el encierro terapéutico. Acá hay un énfasis en la descripción clínica, la observación detallada de los trastornos mentales. Hacia finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, empieza a existir la primera reforma asistencial con el surgimiento del tratamiento moral. Cambio en la percepción de los hospitales mentales como instituciones terapéuticas en lugares, eh, en vez de ser meros entes, ¿no es cierto?, de control social. Acá se hace un énfasis con hablar con amabilidad, compadecerse y dar esperanza a los enfermos, y se empiezan a adoptar, ¿no es cierto?, métodos que son de carácter clínico y descriptivo. Ya a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX,
empiezan a aparecer una perspectiva organizacionista, se plantea que los trastornos mentales tienen causas orgánicas, ¿no es cierto? Destacan figuras como Emil Kraepelin, quien sintetiza la clasificación de los trastornos mentales desde una perspectiva psicologista, ¿no es cierto? Acá aparece el padre del psicoanálisis Freud y otros movimientos que enfatizaron estos factores psicológicos en eh, obviamente en el tratamiento de estos trastornos. Y empieza a aparecer el auge, ¿no es cierto?, de la observación clínica y descriptiva detallada de los trastornos. Empiezan a aparecer los primeros movimientos de reforma asistencial, el surgimiento de terapia y métodos asistenciales como la terapia ocupacional. Y comienza un proceso de desaparición de los hospitales mentales y el surgimiento de la atención comunitaria. Aquí se hacen las primeras aportaciones de manera incipiente de la neurociencia y la comprensión de los trastornos mentales. Y finalmente llegamos a la época actual, ¿no es cierto?, con una fragmentación de la psicopatología en diferentes modelos y diferentes escuelas, ¿no es cierto? Acá aparece un establecimiento de la nosología y el sistema de diagnóstico reconocido internacionalmente. Acá aparece una segunda revolución terapéutica, ¿no es cierto?, con el abandono de los hospitales mentales, la atención comunitaria y el desarrollo de la psicofarmacología moderna y adopción en curso de las neurociencias que pueden ir superando la dicotomía de las perspectivas biológicas y psicologistas. Acá podemos ver o reflejar, ¿no es cierto?, en esta breve análisis de la historia, la evolución de los nuevos escenarios de la psicopatología a lo largo de la historia. ¿No es cierto? Con este mapa espacial, ¿ya? Que yo se lo voy a adjuntar, ¿no es cierto?, a la presentación, podemos hacer brevemente, ¿no es cierto?, un desarrollo de lo que históricamente fue la historia de la psicopatología evolutiva. Pero me gustaría ahondar, ¿no es cierto?, em, aún más en estas perspectivas, ¿no es cierto? Partiendo por las culturas primitivas y las sociedades preclásicas. Cuando hablamos de las culturas primitivas, tenemos que entender este dominio, ¿no es cierto?, de la magia, ¿ya? Desde los chamánicos. Pero si profundizamos, ¿no es cierto?, tenemos que en las culturas primitivas la comprensión de la conducta normal estaba envuelta en un misterio, ¿ya? Las explicaciones se centraban generalmente en lo sobrenatural, y los hallazgos arqueológicos, los estudios etnológicos sugieren que se creía que los trastornos mentales eran causados por la posesión de espíritus malignos, la violación de tabú, la trepanación, la práctica de perforar, ¿no es cierto?, el cráneo. A menudo se utilizaba como un intento mágico religioso de liberar a las personas de estos espíritus. Sin embargo, estas creencias varían según la cultura y a veces venían aspectos positivos en la concepción de la magia, ¿no es cierto?, como el chamanismo. Bueno, en este periodo, si hacemos un análisis, la psicopatología está profundamente arraigada en explicaciones mágicas, religiosas. La falta de comprensión científica llevó a la creencia de causas sobrenaturales y tratamientos rituales, ¿no es cierto? La conducta normal era estigmatizada y a menudo tratada con métodos ineficaces y que muchas veces eran bastante dañinos. Ahora, si nos vamos, ¿no es cierto?, a la antigüedad grecorromana, en la antigüedad greco-romana comenzó a emerger una visión más científica de los trastornos mentales. Hipócrates y otros médicos de la época desarrollaron la teoría de los humores, que argumentaba que los desequilibrios de los fluidos corporales, como la sangre, la bilis, causaban trastornos mentales. Y esta perspectiva, ¿no es cierto?, reconocía que los trastornos tenían una base física y podían tratarse con métodos somáticos, ¿no es cierto?, como la alimentación, ¿no es cierto?, podía influenciar esto. La transición, por ende, si analizamos, ¿no es cierto?, este periodo, podemos entender que la transición hacia una comprensión más científica fue un avance que ya era bastante importante, porque había una teoría detrás de esto, que era la teoría de humor, que sentó las bases de la exploración de las causas físicas de los trastornos mentales. Sin embargo, esta teoría tenía limitaciones y simplificaciones que limitaban la comprensión compleja de lo que era esta psicopatología. Ya para la Edad Media, ¿no es cierto? Para la Edad Media, la Iglesia Católica ejerció una influencia significativa en la percepción de los trastornos mentales. Inicialmente se consideraba a los locos, ¿no es cierto?, como víctimas del diablo, como había dicho anteriormente, y se les trataba con compasión. Sin embargo, esa actitud empezó a cambiar drásticamente con el tiempo, especialmente después de la publicación de un texto denominado El Martillo de las Brujas, que se publicó en 1478,
que vinculaba la locura con la brujería y las posesiones demoníacas. Y esto condujo a un tratamiento cruel y bastante represivo de los enfermos mentales de esa época. Por ende, podemos decir que si analizamos este periodo de la Edad Media, podemos decir que existió un retroceso, una involución en la comprensión de los trastornos mentales como una vuelta a explicaciones que eran mucho más místicas, demonológicas y de un trato bastante inhumano. Y la influencia de la iglesia obstaculizó el avance del conocimiento y tratamiento adecuado a esta aflicción. O sea, podríamos decir que la intervención de la iglesia católica, ¿no es cierto?, vino a retrasar un poco cómo de alguna manera se fue entendiendo, ¿no es cierto?, este fenómeno y esta involución, que fue un periodo bastante largo, la verdad es que vino a retrasar, ¿no es cierto?, el entendimiento y obviamente el tratamiento hacia estas personas con este tipo de aflicción. Pero y ahora nos vamos hacia el Renacimiento y la Ilustración. Durante este periodo surgieron bastantes críticas a la demonología y un retorno a las explicaciones basadas en las causas naturales. Aquí se fundaron los primeros manicomios y hospitales psiquiátricos de Europa y aparecen figuras como Luis Vives y John Weyer, que cuestionaron la concepción demonológica y promovieron el encierro terapéutico. Y se enfatizó en la descripción clínica y la observación detallada de los trastornos. Si analizamos este periodo, podemos decir que acá se marcó un resurgimiento en la comprensión científica de los trastornos mentales. La creación de los manicomios, el enfoque de la descripción clínica fueron avances significativos, sin embargo, los métodos terapéuticos eran bastante limitados y la calidad de vida de los enfermos mentales seguía siendo una problemática para muchas instituciones, donde muchos de estos eran vulnerados, ¿no es cierto?, donde sufrían prácticas bastante tormentosas, por así decirlo, para su tratamiento. Pero a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, este periodo se produjo la primera reforma asistencial con la introducción del tratamiento moral que buscaba tratar a los enfermos con amabilidad, con comprensión. Se cuestionó la idea de que los hospitales mentales fueran simplemente lugares de control social, ¿no es cierto? Además se adoptó el método clínico descriptivo para comprender, ¿no es cierto?, de mejor forma los trastornos mentales. Si analizamos este periodo, la reforma asistencial y el método clínico descriptivo, ¿no es cierto?, representaron un tremendo avance, un avance importante en la psicopatología y se comenzaron a tratar los enfermos mentales de manera más humana, se enfatizó la observación detallada. Sin embargo, el tratamiento moral no siempre fue efectivo y tenía bastantes limitaciones. Para finales del siglo VIII y primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Este periodo surgieron dos perspectivas importantes en la psicopatología. Por un lado, la perspectiva organicista, influenciada por Geisger y Kraepelin, em, argumentaban que los trastornos mentales tenían causas orgánicas y se centraban en la búsqueda de lesiones anatómicas en el sistema nervioso. Por otro lado, la perspectiva psicologista, influenciada por Freud, ¿no es cierto?, y otros otros estudiosos de la época, enfatizaban factores psicológicos en la etiología de los trastornos y se produce una revolución terapéutica con la desaparición progresiva de los hospitales mentales y el surgimiento de la acción comunitaria. Este periodo marcó una diversificación en las teorías y enfoque en la psicopatología. La perspectiva organicista y la psicologista ofrecieron nuevas formas de comprender los trastornos, ¿no es cierto?, mentales y de alguna manera la desinstitucionalización de los enfermos mentales y el enfoque de la atención comunitaria representaron avances importantes en la reforma asistencial. Ya para la época actual, ¿no es cierto?, la psicología se caracteriza por la fragmentación de modelos y escuelas, la adopción de sistemas de diagnóstico que son unificados, y podríamos decir que fue una segunda revolución terapéutica. Se han avanzado en la atención comunitaria, en el desarrollo de la psicofarmacología moderna, además de las neurociencias que están contribuyendo a una comprensión mucho más profunda de estos trastornos mentales. Podríamos decir que si analizamos, ¿no es cierto?, la época actual, la psicopatología se ve como un campo diverso y que está en constante evolución. La atención comunitaria ha mejorado la calidad de vida de los enfermos mentales,
al, obviamente, alejarlo de los hospitales mentales, ¿no es cierto?, y suprimir estas instituciones, la adopción de sistemas de diagnóstico unificado han facilitado la comunicación entre profesionales de la salud mental. Por ende, el papel de la neurociencia promete un enfoque más integral basado en la evidencia para comprender y tratar estos trastornos mentales. Por ende, podríamos concluir que la evolución, ¿no es cierto?, de la psicopatología a lo largo de la historia ha sido un viaje desde explicaciones mágicas y demoniológicas hasta enfoques que son mucho más científicos y humanitarios. A medida que han ido realizando avances, ¿no es cierto?, en la comprensión de los trastornos mentales, se han desarrollado mejores formas de tratamiento y atención a las personas que los padecen. La psicopatología sigue siendo un campo de evolución con la promesa de una continua mejora, ¿no es cierto?, y comprender el tratamiento de los trastornos mentales que se van desarrollando a futuro. Y obviamente los trastornos también, a medida que ha ido cambiando, ¿no es cierto?, evolucionando en el tiempo, han ido cambiando también. Ahora, ya para ir terminando, me gustaría que pudiéramos profundizar, ¿no es cierto?, en el DSM-5, que son los trastornos afectivos y ansiosos, que clasifican en categorías separadas, pero que a menudo comparten similitudes en los términos de síntomas y tratamiento. Y aquí hay una breve descripción, ¿no es cierto?, de tipos de trastornos y algunas características principales, ¿no es cierto?, que pudimos ver o se nos solicitó en este trabajo. Por un lado tenemos los trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo, que son los trastornos afectivos y se caracterizan principalmente por alteración en el estado del ánimo y la emotividad de una persona. Algunos de los trastornos afectivos más comunes incluyen, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, que se caracteriza por una profunda tristeza, una pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, ¿no es cierto?, en la fatiga, cambio del apetito, en el sueño, en sentimientos de inutilidad y pensamientos de suicidas. También eh, podemos concluir, ¿no es cierto?, el trastorno bipolar, que se caracteriza por episodios de depresión mayor, que se van alterando con episodios de manía o hipomanía, ¿no es cierto? La manía implica un estado de ánimo elevado, aumento de la energía, la impulsividad y a menudo un comportamiento que es riesgoso para la persona. También tenemos el trastorno de ansiedad, que se caracteriza por una respuesta excesiva o inapropiada a la ansiedad y al medio, y algunos ejemplos de esto van a incluir, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el TAC, que se caracteriza por una preocupación constante y excesiva sobre la amplia variedad de temas y situaciones que van acompañados a síntomas físicos como tensión muscular, dificultad para concentrarse, trastorno de pánico, que se caracteriza por una aparición repentina de ataques de pánico que incluyen síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, una sensación de miedo intenso, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, que implica la presencia de obsesiones o pensamientos intrusivos no deseados o compulsiones, que son comportamientos repetitivos, donde necesitamos realizar estos comportamientos para aliviar la ansiedad y que vienen a interferir algunas veces de manera significativa en la vida diaria. Y el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, que se desarrolla después de una experiencia traumática y se caracteriza por una reexperimentación, ¿no es cierto?, del trauma a través de pensamientos intrusivos, pesadillas, flashback, junto a la evitación, ¿no es cierto?, de recordar estos traumas de una respuesta exagerada de alerta. Los trastornos afectivos y ansiosos son afecciones de la salud mental que tienen un impacto que es bastante significativo en la vida cotidiana de las personas que lo padecen. Estas condiciones no solo afectan el estado de ánimo y la respuesta emocional de los individuos, sino que también influyen en sus relaciones personales, su funcionamiento con el trabajo y la escuela, su capacidad de disfrutar la vida en general. Las características de estos trastornos, como la profunda tristeza en el trastorno depresivo mayor, los ataques de pánico, ¿no es cierto?, en el trastorno de pánico, las obsesiones compulsivas en el trastorno obsesivo compulsivo, pueden ser bastante abrumadoras y debilitantes. Por ende, podemos hacer una reflexión con respecto a esto. Podemos decir que los trastornos afectivos y ansiosos pueden poner a prueba las relaciones personales. La irritabilidad, el aislamiento social, la falta de interés pueden dificultar el mantenimiento de conexiones significativas con amigos, con familiares. Por ende, la comprensión y el apoyo de los seres queridos es crucial en estos momentos. Sobre todo cómo se funciona, ¿no es cierto?, en el trabajo y la escuela, ya que estos síntomas o estos trastornos como la fatiga, la dificultad para concentrarse, los ataques de pánico, pueden ir afectando el rendimiento laboral o académico y pueden
perder oportunidades profesionales y académicas debido a la interferencia en su salud mental. Pueden cambiar su calidad de vida, ¿no es cierto?, a través de estas preocupaciones constantes, y esto puede llevar a una pérdida de la satisfacción personal y la sensación de que la vida carece de significado. Por ende, también puede significar una merma, ¿no es cierto?, de su salud física, y que finalmente todos estos efectos negativos pueden ir somatizándose en problemas gastrointestinales o otros gastrointestinales, otros problemas de salud. Por eso es importante destacar que estos trastornos son primero tratables. La terapia psicológica como terapia cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Y los medicamentos pueden ser bastante efectivos para controlar estos síntomas y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que lo padecen. Además, no solamente la terapia, sino que el apoyo de los amigos, de los familiares, las redes de apoyo son esenciales para la recuperación de las personas que padecen de estos trastornos. Y también quizás poder hacer entender a las personas o concientizar de manera pública sobre la importancia de la salud mental y la reducción del estigma en trastornos de este tipo, que son trastornos de afectivos, son ansiosos y son pasos cruciales para garantizar que las personas busquen apoyo cuando la necesitan. Cuando la sociedad logra comprender, ¿no es cierto?, estas problemáticas, logramos avanzar, ¿no es cierto? Logramos entender y logramos empatizar con el otro para que éste pueda, de alguna manera, lograr hacer su vida normal. Para finalizar, y englobando, ¿no es cierto?, toda esta presentación, me gustaría partir desde la historia de la psicopatología evolutiva como un testimonio de la evolución del conocimiento humano sobre los trastornos mentales y emocionales a lo largo de los siglos. A medida que avanzamos en el tiempo, hemos transitado desde explicaciones mágicas, ¿no es cierto?, y demonológicas a culturas primitivas, hasta enfoques modernos basados en la evidencia, en la neurociencia. A través de este recorrido se han producido cambios significativos en la forma en que comprendemos, en la forma en que diagnosticamos y tratamos problemas psicológicos. Desde las culturas primitivas, ¿no es cierto?, que atribuían esta conducta normal a las fuerzas de la naturaleza hasta la época antigua, donde los humores y luego la influencia predominante de la iglesia en la Edad Media, que consideraban a los locos como víctimas del diablo. Cada periodo, ¿no es cierto?, en la historia marcó, ¿no es cierto?, de alguna manera marcó de forma fuerte la psicopatología. Por otro lado, el Renacimiento y la Ilustración también generaron un cambio hacia una comprensión más médica y científica de los trastornos mentales, con la aparición de los primeros manicomios y la valorización de la observación clínica, y obviamente la llegada de la reforma asistencial y el tratamiento en el siglo XVIII cambió también la forma en que se abordaron los problemas, los trastornos en los asilos, y aunque tenían limitaciones evidentes, fue una forma también de generar un cambio. Y podemos finalmente llegar así hasta la época actual, donde la psicopatología se volvió de forma fragmentada, ¿no es cierto?, en diferentes modelos y escuelas, pero de alguna manera se unificaron, ¿no es cierto?, criterios para poder que todos los profesionales pudiesen entender de mejor forma, ¿no es cierto?, estas patologías. Y también este enfoque de atención comunitaria y la psicofarmacología han sido avances bastante importantes, sobre todo cuando vemos el estudio de las neurociencias, que empezaron a arrojar, ¿no es cierto?, una luz sobre las bases biológicas de los trastornos mentales y lo que podría eventualmente romper, ¿no es cierto?, esta dicotomía entre las corrientes biologicistas y psicologistas. Por ende, para finalizar, la historia y la psicopatología evolutiva nos demuestran que nuestra comprensión de los trastornos mentales ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, y aunque hemos avanzado en términos de diagnóstico y tratamiento, queda mucho trabajo por hacer para reducir este estigma, mejorar la atención y comprender completamente la complejidad de la mente humana, y la psicopatología continúa en un campo que es de bastante cambio, de transformación y evolución. Muy buenas noches, profesora. Este es mi trabajo final.